Muy buenas tardes, jóvenes estudiantes. Vamos a dar inicio al curso de la maestría de Derecho Penal correspondiente a al curso de taller de investigación primero, Escuelas Penales y Desarrollo del Derecho Penal. Esta es una maestría que se está llevando a cabo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá y la clase del día de hoy corresponde a hoy, miércoles 14 de julio de 2021, hoy día de la toma de la Bastilla. Bien, jóvenes, vamos a ver varias cosas. Ya hoy empezamos formalmente, eso no quiere decir que yo no estuve evaluando a Cargil que habló la semana pasada, puso Jaime y habló Tolentino, eh, lo tengo aquí escrito, pero empezamos ya formalmente hoy, todos los estudiantes, todos deben empezar a hacer sus presentaciones. Recuerde usted que también se les había pedido lo referente a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Habíamos pedido también jurisprudencia nacional. Vamos a empezar con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a empezar ya las sustentaciones. Vamos a dividir la presentación del día de hoy en tres partes. La primera parte, vamos a empezar con las sustentaciones. La segunda parte, vamos a hacer análisis de un video que corresponde a una situación a nivel mundial y la vamos a hacer desde la perspectiva del derecho penal científico. Y tercero, me gustaría, eso sería como unos 5 o 3 minutos antes de que finalice la clase, tocar con ustedes un tema en específico de interés, pero es importante que estén todos. Vamos a pasar la lista. Mire, se han ido retirando varios estudiantes, se han ido retirando como 5 o 6 estudiantes. Empezamos hoy con la lista. Hoy es 14. Miércoles 14. Le estaba diciendo a los estudiantes que la costumbre de alistarme antes de dar la clase, me fui a echar mi perfume Traxi, me entró, viré la cara y me entró por la nariz y me ha dado una alergia horrible. Así que pido disculpas. Bien, Feliciano Aguilar, Keila Vázquez, Elías que salió del grupo, entiendo que se retiró. Elizabeth Moreno, no está. Rita Castillo, tampoco. Daniel Vallejo, es Fátima que tiene excusa. Edison Cedeño, Margerly, ya está entrando Margerly. Jaime que está aquí. Cargil no está. Crixa Tejada que también me mandó excusa. Jorge Rodríguez, ahí está. Jaime Mosquera, a mí me parece que Jaime se retiró también. Jaime me parece que también se ha retirado. ¿Qué pasó con Yadiel Campos? ¿No vino más? ¿No sabe si se ha retirado? Ella sí sigue en clase, profesora. Ah, bien. Ámbar.
Kaylee Tenorio, Santiago Batista, Presente. Tolentino Gitanjali Moinani. Presente, profesora. Ajá. Bueno, cada vez hay menos. Voy a empezar. Lo que iba a dejar al final, voy a empezar rapidito. ¿Por qué se están retirando los estudiantes? ¿Ustedes tienen inconveniente para asistir a clases? Tengo 6 estudiantes que ya no están aquí. ¿Aló? No sabría decirle, profesora, honestamente. Probablemente es que se nos juntaron como varias charlas y varios trabajos en 2 semanas. Entonces, tal vez es por eso. No sabría decirle. Profe, Es que, agregando lo que dice es la que lo que compañera pasa, Marieli, profesora, también que en la parte económica. hay personas que, bueno, han tenido contratiempo al nivel económico, pero también, como dice la compañera Marielyn, muchas asignaciones, no solo de su asignatura, sino de los demás profesores. Y entonces, como ya estamos trabajando y demás, resulta como bastante extenuante. Entonces, también por eso puede ser una de las principales razones que se han retirado los compañeros. ¿Qué me decías tú, Ámbar, que no entendí, no te escuché? Sí, agregando era lo que mencionó Feliciano, que también es la parte económica, que muchos están sopesando esa parte de que como varias integrantes de la familia han perdido el trabajo, entonces quien queda Es mantenernos difícil, una parte. es Sí, difícil, es difícil. Y es Por difícil. eso yo hice la modificación en sus evaluaciones, por eso mismo. Pero pienso que no pierdan la oportunidad, hagan el esfuerzo. Bueno, a veces hay interés, pero mire, permítame un segundo. Les decía a los estudiantes que cuando me estaba arreglando, me eché, estaba echándome el perfume y después dije, soy tonta, si mis estudiantes no saben si yo me eché perfume o no. Y moví la cabeza y el perfume me entró por la fosa de la nariz y ahora cargo una alergia. Deme 2 segundos, por favor. 2 segundos, 2 segundos. Ajá. Bien. Bien, dicho esto, este era lo tercero, pero empezamos con eso primero. Ahora vamos a dar oportunidad a que entren más compañeros y vamos a la segunda parte. Les voy a pasar un video. Todos sabemos, es un documental, todos sabemos lo que está sucediendo aquí en el continente americano con muchísimas cosas, ¿no? Está el caso Perú, que todavía no tiene presidente, entiendo. Oficialmente está, además del caso Perú, Colombia, que no ha dejado, la gente no ha dejado de estar en la calle. Hace unas semanas atrás el presidente tuvo un atentado en el helicóptero, en el avión, se lo iban a tumbar. Cuba, que está con problemas internos. Nicaragua. Y lo último, Haití. Yo le voy a pasar a usted un documental de CNN sobre
lo ocurrido en Haití con el magnicidio. Y yo quiero que me hagan, aquí les doy 5 minutos luego del documental para que organicen las ideas. Usted me haga un análisis bajo la perspectiva del derecho penal científico. Dígame usted allí si advierte una figura delictiva. ¿Qué advierte usted en este suceso? Si usted cree que eso corresponde a, puede darse la aplicación de un derecho penal científico o no, ¿cómo usted catalogaría lo ocurrido en Haití? ¿Qué figura delictiva? ¿Qué tipo de figura delictiva? ¿Qué legislación penal internacional podría aplicarse? Vamos a ver todo esto de escuelas penales. Acuérdense que ya hemos unido el módulo 3, el módulo 4 y el módulo 5, ¿eh? Lo estamos haciendo práctico. Vamos a compartir con ustedes el video que demora como unos 4 minutos. Este es un documental de CNN en español. Que el presidente de Haití fuera asesinado. Horas después de que el presidente de Haití fuera asesinado, todavía se escuchaban disparos por Puerto Príncipe, pero esta vez los supuestos asesinos estaban siendo atacados. Mientras las balas se estrellaban en las paredes de concreto que rodeaban al grupo, uno de los combatientes llamó a su hermana. De que estaban en una casa, de que se encontraban acorralados, de que les estaban disparando. Solo 30 horas después de que un grupo de más de 2 docenas de colombianos y 2 haitianos estadounidenses supuestamente asesinaron al presidente, la mayoría de ellos ya estaban detenidos o habían sido declarados muertos. Así es como sucedió, según una fuente que sabe de la operación que dio con ellos. Este video nocturno alrededor del momento cuando ocurre la muerte del presidente se hizo viral. Se puede escuchar a uno de los sospechosos diciendo que había una operación de la DEA en curso. Cuando el convoy pasaba por la carretera Kenskov, una barricada lo estaba esperando. Las fuerzas de seguridad fuertemente armadas no les iban a permitir pasar así nomás. Al llegar y ver que no podía continuar, el convoy se detiene. Pueden ver parte de eso aquí. Nuestra fuente dice que los sospechosos salieron rápidamente y vieron este edificio al otro lado de la calle. Corrieron hasta allí, inmediatamente tomaron las escaleras hacia el segundo piso. Es en este edificio donde los supuestos mercenarios empezaron a defenderse, pero en el mismo momento que entran, según nuestra fuente, las fuerzas de seguridad haitianas toman una decisión crucial. Saben que los supuestos atacantes tienen poca comida, agua y municiones y no hay electricidad, así que deciden esperar a que salgan. Alrededor de 12 horas más tarde, después de que se achicharrara en un calor de más de 32 grados Celsius, las autoridades lanzaron gas lacrimógeno enfrente del edificio. Eso es suficiente para forzar las negociaciones y los colombianos que están dentro finalmente dejan salir a 4 personas, incluyendo a este hombre, uno de los haitianos estadounidenses que han sido detenidos. A él se le añade otro haitiano estadounidense y 2 rehenes haitianos, que eran un par de policías que estaban en la casa del presidente. Según nuestra fuente, en algún momento durante las negociaciones, un grupo de colombianos que todavía estaban aquí salen de este edificio y empiezan a subir hasta esta loma en la parte trasera del edificio, y finalmente llegan, según parece, a un curioso destino. En la loma, a apenas 100 metros de distancia del edificio, se encuentra la embajada de Taiwán. Nuestras fuentes creen que los colombianos fueron allí porque no era un lugar de fácil acceso para la policía debido al tema de la inmunidad diplomática. Para llegar hasta la embajada tenían que caminar a través de un bonito vecindario residencial y, según nuestras fuentes, alguien les dio el dato a las autoridades de que un grupo de hombres fuertemente armados estaban allí. Cuando los hombres llegaron a la embajada encontraron un edificio prácticamente vacío excepto por 2 guardias de seguridad a quienes ataron. Las fuerzas de seguridad rodearon rápidamente la embajada y volcaron su atención de nuevo al edificio que está abajo, donde creían que todavía permanecían algunos sospechosos. Era el momento de entrar.
Un pequeño grupo de asalto entró por la planta baja y fueron recibidos con fuego feroz. Se puede oír por parte del puñado de colombianos que todavía estaba dentro. El fuego cruzado duró 1 hora y dejó los cristales rotos y marcas en los techos interiores y las paredes de concreto. Al final, el gobierno dice que al menos 3 colombianos murieron en el enfrentamiento. Al día siguiente, con autorización de Taiwán, las autoridades ingresaron a la embajada. Nuestra fuente dice que revisaron las cámaras de circuito cerrado de televisión y encontraron a cerca de 12 colombianos en un cuarto, quienes se rindieron sin ofrecer resistencia. La otra casi media docena de ellos no han sido encontrados todavía. Matt Rivers, CNN, Puerto Príncipe. Bien, esto es del día de ayer. Este video tiene 22 horas de haberse publicado. En otros documentales, ahí hemos visto en este documental un recorrido que hicieron las personas. Ahí hay varios aspectos importantes, uno de ellos la embajada. Voy a darles 5 minutos para que organice sus ideas. Yo voy a irles evaluando y van a hablar en el orden que me aparecen aquí en mi pantalla. Jaime sigue Tolentino, Feliciano, Margerlin, Jorge Rodríguez, y Ámbar. Profe, disculpe que le interrumpa. Usted lo que quiere es que le digamos si hay derecho penal científico y qué más. ¿Qué figura delictiva hay allí si es que hubiese? Se puede aplicar el derecho penal científico, el enfoque. Yo quiero un análisis de ese caso con el enfoque de las escuelas penales. Tiene problema de internet. Feliciano tiene problema de internet. Voy a escribirle aquí. Ay, caramba. Haití. Profesora, estoy teniendo problemas con el internet. Si se me sale, para que sepa yo que me vuelva a aceptar, por favor. Ajá, voy a hacerle Feliciano también. Ahora sí me escucha, Feliciano. Sí, profesor, ahora sí, pero Ah. igualmente se sigue pausando en ocasiones. Ok, cuando es así me dices si te toca para yo hacerte, para llamarte y que lo puedas hacer por llamada, que todos escuchemos aquí. Elizabeth, estamos aquí analizando un documental sobre Haití
lo que acaba de ocurrir, bueno, lo que ha ocurrido hace una semana atrás, y se debe hacer un análisis de este caso de Haití según las escuelas penales, el derecho penal científico, hablar si está la presencia de una figura delictiva, si podemos hablar de magnicidio, y qué derecho internacional puede ser aplicable allí. Le quedan 2 minutos, jóvenes. Voy a escribir en el orden que van a hablar. Pues de Tolentino era que venía Feliciano. Bien, empezamos. Mire, ya la próxima semana voy dándoles aquí sus primeras calificaciones, ¿ah? Vamos con Jaime. Jaime, empezamos contigo. Buenas noches, profesora, compañeros. Bueno, partiendo del hecho de identificar la escuela y el enfoque que se le quiere dar si aplica a la escuela científica. La escuela científica establece que no pone el delito primero que a la persona. O sea, primero ve la persona en vez del delito. Pero ella afirma que el ser humano nace con predisposiciones inherentes internas y externas que lo afectan. Por ende, debe de establecerse la relación de los factores que envuelven al delito cometido, según esta escuela. Pero aplicando todo el video, ahí lo que se ve es como un enfoque de que fue mandado a asesinar y si se ve el punto de vista de son colombianos, pareciera que fuera del tipo de estos paramilitares, porque si uno ve la foto, ahí la pinta de ellos es como de gente que tiene ese manejo de violencia, de traficar con la violencia, de vivir de la violencia, vivir de las armas, de enfrentamiento. O sea, porque meterse en Haití, un país pobre, podemos decir que ahí no fue buscando riqueza, sino como un posesionamiento de un territorio de repente para sus intereses personales del grupo que delinque en Colombia, pienso yo. Por ende, esto debería llevarse a la Corte Penal Internacional para que sean ellos los que tomen acción sobre el tema, porque si bien es cierto, no se está viendo el delito según la escuela que se está planteando, sino a la persona. Y digamos que estas personas que están en ese grupo son personas perversas porque nacieron perversos. Hay que ver, hay una Corte Internacional Penal que puede juzgar bajo los criterios y las pruebas que se aporten qué fue lo que realmente pasó. Porque ahí si digamos que eso fue en Dubái y mataron el vivo buscando plata, dirá uno. Pero en Haití que uno tiene el estereotipo de que es un país pobre, que realmente lo que es necesita más de lo que puede dar. Ahí lo que se ve es como que fue algo, de repente el presidente se les puso duro y no lo quiso sacar de ahí
y lo ejecutaron o hay algún tipo de complot interno entre la policía y estos grupos del narcotráfico, qué sé yo. O sea, no hay tantos elementos de juicio para decir qué pasó realmente. Eso debería irse a una instancia superior como la Corte Penal Internacional para que se establezca qué es lo que realmente pasó. Pero sí la escuela clásica plantea no el delito, sino a la persona, el por qué la escuela científica, el porqué de la conducta del ser humano, ¿no? Los factores que influyen en que su conducta sea de una manera o no. Eso es lo que podría yo decir, ¿no? Bien, Tolentino. Muy buenas noches, profesora, compañero. Sí, revisando el video que usted nos acaba de documental, que acabamos de verificar, yo puedo palpar algunas figuras delictivas que se pudieran estar desarrollando, desprendiendo de la misma. Pudiéramos hablar, claro, viéndolo desde la perspectiva del Código Panameño, en la figura del homicidio, pero el homicidio agravado en el artículo 132 que va de 20 a 30 años. Sin embargo, también hay otras figuras ahí que pudiera ser analizada, como por ejemplo lo que es la delincuencia organizada. Estamos hablando de un grupo de personas organizadas para cometer ese ilícito, el 328A, precisamente. Y también en esa misma línea pudiéramos ver el 328A, habla quien pertenezca a un grupo delictivo organizado que por sí o unido a otros tengan como propósito cometer cualquiera de los delitos. Aquí estamos hablando de un grupo organizado, ¿verdad? Sin embargo, también comparto la posición del compañero de que pudiéramos estar hablando también de terrorismo. Estamos hablando de personas de diferentes nacionalidades, ¿verdad? Eso de esa manera, profesora, haciendo ese análisis de manera muy rápida, considero que pudieran ser las figuras delictivas que dentro de nuestro código pudiéramos palpar. Ajá. Bien. Vamos, Marielín, contigo. Ah, no, perdón. Feliciano, te toca a ti, Feliciano, discúlpame. Feliciano creo que tiene otra vez el problema del internet. Vamos, Mayerly. Bueno, profesora, yo estoy de acuerdo con el compañero Jaime en el aspecto de que esto tendría que llegar a una corte penal porque tal vez hay que ver el Código Penal de Haití, cómo está normando el tema de este tipo de crimen, de cómo es la pena en su código principalmente, para ver si respeta los derechos humanos de cada uno, si fueron extranjeros los que cometieron este crimen, cómo se estaría normando este tipo de crimen. Entonces, con respecto a que se habría derecho penal científico, pienso que sí, pero se tendría que ver en cuál de las revoluciones está abarcada este tipo de crimen, si lleva con derecho a un finalismo o va con una acción y a dónde llega esa acción. Pienso que hay que revisar bien, tengo que revisar bien el derecho penal científico en cada uno de sus revoluciones. Nosotros tenemos penado este tipo de delitos en el Código Penal, pero también mi pensar es que hay que revisar el Código Penal de Haití. Hay que ver cómo es su regularización con respecto a este tipo de crimen. Muy bien. Feliciano, ¿ya se te mejoró la señal? Yo creo que ya se me mejoró un poco. A ver, Feliciano, Bueno, mira, profesora, escúchame, te podríamos voy a estar llamar. hablando de una figura de asesinato por los preceptos que vemos que de repente se organizaron por algún costo o simplemente por ¿cómo lo explico? Por tratar
de ir en contra del orden del Estado. También podríamos estar hablando de la figura de terrorismo propiamente dicha y delincuencia organizada. Bueno, con respecto a qué instancia se llevaría este caso, bueno, primero que todo tendría que... ¿Me escucha? Sí, sí, te estamos escuchando, Feliciano, te estamos escuchando. Ok, tendría que analizarlo más a fondo a ver si la Corte Interamericana Internacional de Justicia de La Haya podría actuar con respecto a lo que es la magnitud de este delito, que fue con respecto a la muerte del presidente de Haití. Y bueno, con respecto al derecho penal científico, bueno, yo creo que por el tema de política criminal y demás, creo que evidentemente sí hay. Y bueno, esa es mi opinión. Jorge Rodríguez. Buenas noches, profesora. Buenas Buenas noches, noches, Jorge. compañeros. Ahí, en adición a lo que mencionan los compañeros, evidentemente estamos ante la figura del magnicidio. Estamos hablando de una figura política importante en Haití, como lo es el presidente. Definitivamente que se trata de una organización para cometer ese hecho y en el cual seguramente participó demasiada gente. Ay, sí. Y existía Ajá. Siga, Jorge, siga. y existía un trasfondo que hasta el momento se desconoce. Entonces me parece que será muy importante el tema y la participación de lo que es los derechos humanos, porque se va a someter a algunos detenidos a un proceso penal muy especial relacionado a este magnicidio. También quiero agregar que se tendrá que utilizar mucho lo que es la cooperación penal internacional, debido a que ya se ha manejado información de que por lo menos de cuándo salieron las personas de Colombia. Incluso se ha dicho que algunos hasta pasaron en tránsito por Panamá para dirigirse a Haití. Entonces, esa figura también va a ser importante, el de la cooperación penal internacional. Eso es todo, profesor. Bien. Ámbar. 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 Profe, discúlpeme, que me están picando la boquita. Profe, Ajá. disculpe, ya le hablo. Sí, sí, sí. Mire, yo sí pienso que hay derecho penal científico porque se habla de que tiene ordenamiento público y se habla de ahí de un homicidio como tal. Pero yo solamente no me basaría en lo que sería la Corte Internacional Penal, sino que también me basaría en lo que es el Estatuto de Roma, ya que dentro del Estatuto de Roma se ven delitos tipificados como los que se habla acá de crímenes de lesa humanidad, se habla de homicidio y también se pudiera hablar en este caso de magnicidio, porque si buscamos el significado de lo que es magnicidio es cuando se mata a una persona de gran importancia. Y en este caso, pues era el presidente de Haití. Lo que sí, yo también preguntaría es, ¿por qué también se hablaría de que hay implicados de Colombia? Entonces, lo que sí me preguntaría es, ¿por qué tanta conexión de Colombia hacia Haití? O sea, ¿qué beneficio, si hay algún interés de por medio, aparte del que ya se tiene, pues de que supuestamente no habría buena relación entre un país y el otro, pero son supuestos. Sí me preguntaría más que todo, aparte de que ellos manejan mucho lo que es la criminalidad, porque ahí habrían personas de otras nacionalidades, pero nada más se menciona que siempre hay colombianos. Ajá.
Muy bien. Elizabeth, ¿usted quisiera aportar algo? ¿O prefiere no ir en esta vuelta? Bueno, parece que se cortó ahí la comunicación con Elizabeth. Bien. Muy bien, sus comentarios. Voy a dar un análisis. Aquí estoy. Ajá. Bueno, aportando a lo que más o menos escuché de los compañeros, porque no vi el video, siento que sí hay un tema de magnetismo, porque es una figura pública, ¿no? Pero aquí habría que ver elementos si realmente el móvil se dio por un robo, que es la teoría que manejan ellos, que he escuchado ellos porque no me he metido a fondo en el tema, o si es porque tenían el encargue de matar al presidente por algún interés que tendrían entre esos países o por alguna... Yo pienso que a medida que van a irse investigando, van a ir saliendo más elementos para poder saber al final por qué van a ser juzgadas las personas estas que agarraron o qué se le debe imputar en realidad. Lo que sí es que comparándolo aquí, de hecho, de que si fuese siguiendo la línea de otros compañeros también hablaron del homicidio, pero yo lo pondría en cuanto al homicidio que está tipificado en el artículo 132, numeral B. Quien cause la muerte a otro por encargo, remuneración o cumpliendo órdenes de un grupo de delincuencia organizada será sancionado con prisión de 28 a 30 años, puesto que ellos se reunieron para delinquir y más bien se ve que hay también una asociación ilícita para delinquir en este móvil del homicidio del presidente y aparte de eso, bueno, verificar para ver si fue cierto que fue para robarle y qué más se da a fondo. Es lo que puedo aportar yo en comparación acá aunque habría que revisar también la legislación de Haití, que le miento si le digo que la he visto, pero Bien, dando mi aporte de eso solamente. Muy bien. Vamos a hacer un análisis al respecto. Es un análisis tomando como referente las escuelas penales. Entonces yo debo primero identificar lo fundamental para todo. Mis datos. ¿Cuáles son los datos de mi caso? ¿Quién era la persona? ¿Quién era la víctima? Hablan el nombre Jovenel Moise, supuesto presidente de Haití, es decir, presidente de Haití. 3. Tengo que ver cómo ocurrió el hecho. Está bien que nosotros desconocemos la legislación haitiana, la legislación penal haitiana, pero esta es una situación que afecta la seguridad colectiva no solamente de Haití, sino de la región. ¿Cómo ocurrieron los hechos? Hay un ajusticiamiento. Llega un grupo de personas, burlan un cordón de seguridad. Ese es otro aspecto. Vamos por el tercer aspecto. Se burla un cordón de seguridad. Cuarto, entra un grupo de personas armadas a la casa, a la vivienda de un personaje político, una figura pública. Disparan 16 tiros. Ahí no lo señalan específicamente, pero en los medios de comunicación ya se divulgó que se le disparan al señor Moise Jovenel 16 tiros. Quiere decir que había hazaña, venganza. 16 tiros a una persona con la contextura del señor Jovenel Moise, que usted vio que era una persona delgada, finita, cara ligueña. Pero además, otro dato
Otro dato importante ahí en la enumeración de los hechos es que se le dispararon en los testículos y se le arrancaron los ojos con la mano. No se utilizó ningún instrumento para arrancarle los ojos a la víctima. Con esos datos sobre el momento en que sucedió, hay otra información colateral que me indica a mí que se estaba ventilando la posibilidad de que se fueran a un torneo electoral. ¿Qué pasa con el señor Jovenel Moise? El señor Jovenel Moise, cuando le toca tomar el cargo, ya había transcurrido un año. Entonces, su periodo ya había vencido, ya había terminado, ya había finalizado. Pero el señor pensaba que como él lo tomó un año después, entonces el tiempo se le debía prorrogar, cosa que no es así en ninguna parte del mundo. Si usted está aspirando o está concursando por un puesto y ese puesto tiene, por ejemplo, una vigencia, tiene un periodo de 7 años a la persona que es electa, y por alguna situación, alguna circunstancia, hay 2 años en que el antecesor continúa en el puesto porque se está buscando el personal que lo va a ocupar, el perfil de la persona se está terminando de identificar. Y transcurren los 2 años, cuando la nueva persona llega, ya no va a ocupar el cargo por 7 años. Lo va a ocupar por el tiempo restante, que son los 5 años. Quiere decir que si ha transcurrido esos 5 años y yo digo, no me voy porque es que a mí me faltaban 2 años, ya yo estaría usurpando un puesto. Entonces, yo estaría ejerciendo de manera ilegal una función pública. Eso es aquí en la China y en cualquier parte del planeta Tierra. Eso quiere decir que yo estoy ilegítima en el cargo. Ese es un elemento, ese es un dato fundamental que yo tengo que analizar. Si estoy aplicando el derecho penal científico, porque en ese derecho penal científico me está indicando a mí que conjugo todas las escuelas. En una se habla del delito, en otra se habla del delincuente. Entonces, cuando se habla del delincuente, no es nada más para la resocialización de la pena. Cuando se habla del delincuente, se habla del perfil que yo debo tomar en cuenta con respecto a ese delincuente. Cuando se habla del delito, no es solamente que yo tengo que tener como referente que se llevó a cabo una figura delictiva. No es nada más eso y que se transgredió la norma, no. Es todo lo que abarca la figura delictiva. Yo tengo que tomar en cuenta la acción, los actos idóneos que conformaron la acción. Todo eso está en mis datos, porque eso es lo que me va a llevar a mí a la tipicidad correcta. Me preguntaba un estudiante en un curso doctoral, dice, pero profesora, eso a mí, ¿yo qué tengo que ver con eso si no soy juez? Tiene que ver mucho, porque el abogado litigante tiene que preparar, dependiendo del lado en que se encuentre, su defensa o su acusación. Y usted tiene que fundamentarla. Y usted debe argumentar las figuras delictivas que usted considera que existen o desvirtuar todos los hechos sobre la figura delictiva. Y será el juez el que dirá, aquí no hay delito.
Será el juez el que dirá la figura delictiva que existe, pero entonces usted tiene que argumentar. La argumentación jurídica usted la va a lograr identificando correctamente lo que pasó, identificando los aspectos de ese famoso artículo 79 del Código Penal que recoge todas las escuelas penales, que es en realidad constituye el derecho penal científico. Entonces, producto de esos datos, salen varias líneas de investigación que me pueden llevar a mí a la tipicidad. Definitivamente hay un homicidio. Entonces, puede ser un homicidio político, homicidio pasional, nunca se descarta. Homicidio político, homicidio pasional. Puede haber problema de ajuste de cuenta por droga, narcotráfico, delincuencia organizada, línea de investigación de la delincuencia organizada, línea de la investigación del narcotráfico. Vamos a empezar con la línea de investigación del narcotráfico, que empecé señalándole yo al principio los hechos, las características del cadáver, las características de cómo se llevó a cabo el suceso. 16 disparos. Profesora. Ajá. Pero ahí yo en el audio, yo lo relaciono más con narcotráfico porque yo ya mencioné mucho a la DEA. Claro, exacto. Entonces, desde que la DEA no investiga de hoy para mañana. La DEA tiene información, el gringo investiga 11, 10, 20 años una persona y cuando tiene todos los elementos procede. O sea, desde que yo idea ahí y Colombia, ahí me parece que ahí puede haber un conflicto entre el presidente y los grupos organizados de delincuencia organizada en Colombia. Vamos hacia allá. Muy bien, Jaime, muy bien, vamos hacia allá. Entonces, ¿qué sucede? Todo eso, si yo estoy analizando y no sé nada y bajé de Rusia para acá analizar eso, esos son mis pasos que yo debo llevar. La forma como se llevó a cabo el hecho. El haber disparado a los genitales del señor Jovenel Moise tiene un significado, y arrancarle los ojos con las manos tiene una característica fundamental del ajuste de cuenta en el narcotráfico. Los genitales para el varón significan poder. Aquí no estoy con enfoque feminista ni nada de eso. No. Aquí no estamos con esa cosa ahora. Eso es lo que significa el genital, los genitales para el varón. Al dispararle en los genitales, se está mandando un mensaje porque eso se va a saber. Él perdió el poder. Ahora el poder ha sido sustituido y dado a otra persona. Cuando hay lucha de poder entre los carteles. No estoy diciendo que eso es lo que pasó. Estamos analizando cómo analizamos nosotros bajo el derecho penal científico, haciendo uso de los elementos que involucran las escuelas penales, un acto ilícito. Entonces, segundo, la vista, los ojos que le arranque. ¿Qué me permite a mí los ojos? La vista me permite tener control de las cosas. Me permite percibir cosas. Se los quitan. Ese es otro significado. Ya no vas a poder advertir ni ver nada, ni identificar a tus oponentes. Eso pudiera ser, eso son características de tumbe de droga. Si usted se va a las crónicas rojas en todos los medios de comunicación a través de la internet, de diferentes casos de ajuste de droga, diferentes situaciones del narcotráfico en Panamá, en cualquier parte del mundo, usted va a encontrar en los cadáveres esas características
vea aquí lo que era Pablo Escobar Gaviria, los narcotraficantes de alto perfil en México, Chapo Guzmán, Caro Quintero, La Quina, que era el Señor de los Cielos, usted va a ver la forma de ajusticiamiento, producto del narcotráfico, lucha de cartel. Si es una situación política, si es un factor político, las características del cadáver o de la muerte hubiesen sido otras. ¿Qué pasa también que nos puede ir llevando hacia lo que ocurrió? El perfil del victimario. La nacionalidad del victimario, si es en realidad verdad que ellos fueron los que ultimaron al señor Moisés, va indicando qué es lo que ha sucedido. No ultima, no ejecuta de la misma forma un mercenario japonés que un mercenario ruso, un mercenario mexicano, un mercenario centroamericano, un mercenario colombiano. Los señores eran expertos porque eran militares jubilados. Entonces, eso le da un manejo, un perfil y un giro hacia esa figura delictiva. Todos decimos magnicidio, pero sucede que el magnicidio tiene que ver con la muerte del presidente de un país, pero no existía un gobierno legítimo. No hay gobernabilidad en Haití. Entonces, aunque tengan un código estructurado, no vale de nada que tengan un código estructurado, un código penal, porque no se puede aplicar el derecho penal científico. El derecho penal científico implica que no solamente tengo las leyes, no solo tengo el código penal para aplicarlo, tengo la persona legitimada para que lo aplique. ¿Quién va a ser esa persona legitimada? El poder de la administración de justicia, conformada por Ministerio Público y órgano judicial. Todo ha fallado. El sistema ha fallado en Haití. Quiere decir que este es un homicidio sistémico. Este es un delito sistémico. ¿Por qué no puede entrar la Corte Penal Internacional? Bajo otras circunstancias, la Corte Penal Internacional pudiera entrar de oficio. Pero, ¿qué pasa aquí? Y pudiera entrar de oficio por lo que está ocurriendo a nivel interno. Haití no es suscriptor del Estatuto de Roma, número 1. 2. Todo lo que es justicia internacional requiere que se agote la parte interna. Requiere que se agote la parte interna en cuanto a al derecho positivo, es decir, se deben interponer acciones legales internas donde se inicie, ya te doy la palabra, Margerly, donde se inicie un proceso penal que tenga un final a través de una sentencia, esté usted de acuerdo o no esté de acuerdo. Pero en estos casos donde hay una flagrante violación interna a los derechos humanos, puede entrar. La Corte Penal Internacional pudiera entrar si fueran suscriptor. ¿Por qué? Porque estaban ocurriendo delitos de lesa humanidad dentro del país. Y los delitos de lesa humanidad son competencia de la Corte Penal Internacional a través del Estatuto de Roma. Pero ¿qué sucede? Que si bien es cierto, está muy bien, Tolentino, es que estoy fiándome aquí, voy a ponerle allá inmediatamente. Si bien es cierto que Haití no es suscriptor del Estatuto de Roma,
Haití es suscriptor de la Convención Americana del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Forma parte de la OEA. Es suscriptor de la Carta Democrática Interamericana. Es suscriptor de la Carta de los Estados Americanos, de la Organización de los Estados Americanos, es decir, la Carta de Naciones Unidas. Es suscriptor de todos esos instrumentos internacionales. Como es suscriptor, quiere decir que esos instrumentos internacionales son parte de su normativa jurídica interna. ¿Qué sucede con la Carta Democrática Interamericana? Establece en su artículo primero como bien jurídico a la democracia. ¿Cómo lo señala como bien jurídico? Al establecer que la democracia es el sistema, es el medio, es la forma a través de la cual un ser humano, un individuo puede desarrollar sus derechos humanos fundamentales. Eso quiere decir, de ese artículo se colige que se le da rango de bien jurídico, se le da rango de garantía jurídica a la democracia. Y luego, la Carta de la Organización de los Estados Americanos establece, si bien es cierto que establece en sus artículos 19 y 20 el principio de la no intervención, de que los estados no incurran en crímenes de agresión o crímenes de guerra, y eso tiene que ver con la invasión. Señala también en el artículo 21 que en aquellos casos, siguiendo que esté en peligro la situación interna de un estado, haciendo uso de legítima defensa, fíjese, contempla la causa de justificación de la legítima defensa. Un estado puede intervenir o varios estados pueden intervenir para ayudar a otro estado cuya democracia esté en problemas. Y esto no afectaría los principios o el principio de la no intervención. Mire la fundamentación jurídica penal. Se contempla la causa de justificación de legítima defensa. Quiere decir que está en condiciones jurídicas de poder ser intervenido. ¿Por qué? Porque no hay gobernabilidad dentro de ese país. No hay institucionalidad. Si todo eso pasa, hubo un homicidio agravado, pero ¿hasta qué punto podemos hablar de un magnicidio? Ese es un análisis de derecho penal científico. Dime, Margerly. Profe, yo tengo como muchas inquietudes porque en el aspecto de los temas que usted tocó que pueden ser por diferentes razones, pero más se estaba abarcando en el tema de que pudo ser por narcotráfico o algo tuvo que ver Colombia, porque Colombia es uno de los países que exporta más narcotraficantes o más drogas, digámosle, como se dice en el buen panameño. Pero es muy raro y me parece, porque estaba conversando con un colega y le pareció muy raro también el aspecto de que un presidente jamás anda solo. Así de sencillo, un presidente jamás anda solo. Y que haya muerto de una manera de 16 tiros, él tuvo, o sea, ¿cómo es posible que un grupo de personas atacaron a un presidente? Está bien, le pudieron meter un tiro en la cabeza y muere, pero 16 tiros, o sea, ¿dónde estaban sus escoltas? ¿Dónde estaba su seguridad? ¿Dónde estaban en ese momento? Entonces, pensamos también que puede ser la seguridad pudo haber traicionado al presidente, porque eso se ve en muchos países, se ha visto que la misma seguridad traiciona a su presidente. Los mismos organizadores de ahí de Haití pudieron haber asesinado y tal vez pudieron decir, vamos a cortarle los genitales y sacarle los ojos para
como confundir a la sociedad o confundir a los jueces que tomen la decisión en su momento de arrestar e imputarle cargos a dichas personas que fueron detenidas. Porque me parece muy extraño que por más que hayan sido un grupo de personas que son ex soldados, digámoslo así, haya sido tan sencillo, porque en el video que se mostró en su momento fue muy sencillo de la manera en que el presidente murió, y que haya muerto de esa manera me parece algo muy extraño. Entonces, también en el momento que quise interrumpirla era porque cuando usted nos mandó a leer sobre los fallos, para analizar algunos fallos, me tocó uno que en verdad hay que acabar con todas las instancias del mismo país para que pueda entrar a hacer algo la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Entonces, pienso que hay algo más aparte de narcotráfico, porque en este mundo hay que pensar como abogado litigante, si a mí me toca una persona que tengo que defenderla y le están imputando por dichos cargos, yo tengo que pensar qué haría un fiscal. ¿En qué investigaría un fiscal? ¿Qué haría un fiscal? ¿Cuáles son las pruebas que él tendría? O sea, siempre se tiene que ir al más allá. No pienso que pensamos que, bueno, porque es lo que más se ve, que el corte de los genitales, le sacaron los ojos, van a pensar, Colombia, narcotráfico, algo está haciendo el presidente mal, quieren sacarlo del poder, quieren ver qué va a pasar. Entonces pienso que, en mi pensar es que hay algo más que aparte del narcotráfico. Claro, claro, acuérdense que les dije delito sistémico. Ese delito sistémico quiere decir que las causas que originaron la figura delictiva son sistema político, económico, social. Político, económico y social. Yo no estoy del todo segura que las personas que hayan detenido sean las responsables de la comisión de ese hecho delictivo porque son de alto perfil y hay algo importante. Desde que ellos salieron de Colombia se están tomando fotos y subiéndolas a las redes sociales. Es como si ellos quisieran mandar un mensaje, decir aquí estoy, ya voy en camino, soy yo, pero en realidad no lo soy. Dígame, Jaime. Profesora, es nada más a manera de que me aclare unas dudas, ¿no? Si bien es cierto, usted expuso de que por la condición de que Haití no está asociada, no se puede ir a la instancia penal internacional, pero mi pregunta queda en que se podría utilizar en los países originarios de las personas que cometieron el ilícito para llegar a esa instancia, después de que se agote toda la vía interna del país. No, no se puede. Tiene que ser el mismo país que sea el suscriptor, pero está la instancia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya es no para las cuestiones de un Estado contra otro. Ahí no aplica eso de que un diplomata, una persona de un país extraño sea juzgada en su propio país de origen. Sí. Por eso, claro y se condena en su país de origen y la instancia quiere llevarlo a otra esfera dependiendo del fallo, si considera justo o no el fallo, no podría llevarlo a través del país que sí está afiliado a la pero no se puede, no se va a poder. Es lo que quiero aclarar para saber si se puede o no se puede. No se va a poder a nivel de la, no se va a poder a nivel de la Corte Penal Internacional porque ella es clara. Se procede directo contra el Estado, puede presentar la acción penal un Estado en contra de otro Estado, pero entre ambos Estados, tanto el demandado como el demandante, tienen que ser suscriptores del Estatuto de Roma. Aquí sería a nivel individual. Entonces, a nivel individual. La extraditación, ¿cierto? Entonces, aclaro, claro que procede si así lo pide la extradición. La extradición. Entonces, hay una cosa allí. Cuando ocurren violaciones tan graves a derechos humanos como esta,
se puede saltar el primer paso, que es haber llevado el proceso en las instancias internas del Estado. Y aquí le tocaría ya a nivel de civil a la señora Moise interponer a través de sus abogados o de ella misma. Bueno, claro, está en condiciones de salud delicada, interponer medidas cautelares a su favor, directo, ya no a la Comisión Interamericana donde se inicia el proceso, sino directo a la Corte Penal, a la Corte Interamericana en San José, Costa Rica, para protegerse a ella y a su familia, a sus hijos. Bien, luego de haber realizado este análisis, vamos a pasar a la tercera parte, que sería las rondas de la sustentación de sus exposiciones. A partir de la próxima semana, el que ya lo tenga integrado esta semana, lo plantea en esta semana, que son las jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El que no lo tenga para esta clase, ya a partir del próximo miércoles, le va a añadir a su análisis del código, tanto en materia de derecho comparado como interno, jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mire, hay muchísima en violación de derechos humanos que son delitos del sistema. Todo esto son delitos del sistema. Es decir, lo comete el Estado a través de sus servidores públicos en perjuicio de la población. Vamos entonces ahora. Ajá. Me está diciendo aquí Carmen. ¿Puedes repetir la primera parte que dijo de los fallos? Que no escuché bien. Los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tú vas a buscar los temas que se planteen en los códigos, por ejemplo, delitos contra la personalidad jurídica del Estado, por ejemplo. O ves allí delitos de lesa humanidad, desplazamiento forzado o traslado forzado de personas, y buscas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos cómo se ha manejado ese tema y qué enfoque, si la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando maneja el tema de derechos humanos, hay derecho penal científico. Todos esos temas, la mayoría de los temas de la Corte Interamericana son derecho penal. Bien. Vamos, entonces la ronda va a ir ya no empezando con Jaime, sino empieza Elizabeth. Este es análisis de código. Voy a permitir que compartan pantalla. Que empiece. Ajá. La ONU no tiene cortes orientadas a los crímenes estos de ese tipo, la misma ONU. Usted que tiene más experticia en esos temas. Bueno, que algo no puede, antes de que existiese la Corte Penal Internacional, se formaron los tribunales ad hoc. Ajá. Caso Ruanda, el Tribunal de Nuremberg, pero ya ahora no es necesario porque está la Corte Penal Internacional. Pero están deshabilitados, profesora, o siguen abiertos o lo cerraron. No, la Corte Penal Internacional no está cerrada. No, la ONU, lo que usted dice que eran ad hoc. Eran ad hoc porque eso tenía que ver con la Corte Internacional de los Derechos Humanos. No es que está cerrado, lo que se hizo ahora es organizarse. En aquellos momentos no tenían la estructura de la Corte Penal Internacional, y para proteger el principio del debido proceso, para proteger las garantías judiciales de tanto de la víctima como del victimario, se acordó
tener un tribunal específico en materia penal sobre delitos que tienen que ver con lesa humanidad. Pero ahí donde yo digo, eso es para los que están agremiados allá, pero Sí. esto que no, que está en la ONU, podría canalizarse por ahí. También tenemos que volver a lo mismo, si como ya existen los tratados y los convenios, si No no, pertenece Haití a ellos, a ese si de no, la Corte Internacional Penal. de la Corte Penal Internacional no No, que no pertenece, lo pero afecta en sí, nada. Tendría pero que buscarlo. no le afecta, o sea, no quedarían las personas indefensas, porque sí está suscrito al sistema interamericano y sí está suscrito a la Carta de Naciones Unidas y a la Carta Democrática Interamericana, que permite habilitar el sistema interamericano y que permite habilitar la intromisión de los estados partes. Entonces iba a chocar. No, lo que pasa es que aquí entraría como una fase, como una instancia supletoria. Exacto. Si estuviese la Corte Penal Internacional, si ellos fueran suscriptores, ¿qué es lo que pasa con Colombia? Entra la Corte Penal Internacional. Ahora, lo que yo pensaba y lo que estaba entendiendo, y por eso que quería aclarar, era de que al yo no pertenecer a la Corte Penal Internacional, yo no puedo, no se me puede violentar nada porque yo no pertenezco a esa corte. Yo pertenezco a la ONU. La ONU me puede resolver un proceso de ese tipo porque imagino que ellos antes atendían eso. Como usted dice. Pero ya no se atienden tribunales ad hoc, porque ya se crearon organismos, sí, ya no instituciones especializadas. Okay. Antes, cuando estaban los tribunales ad hoc, no había la cantidad de instrumentos jurídicos internacionales, los tratados, los pactos, los convenios. Okay. Ya. Entonces, vamos, ¿cómo no? Elizabeth, luego sigue Ámbar, sigue Jorge Rodríguez, sigue Keila Vázquez, sigue Daniel Vallejos. Ahora lo voy a ir anotando acá. Después de Daniel, viene Marjerlin, viene Jaime, viene Tolentino, vamos a escribirlo acá. Voy a poner a compartir pantalla. A ver, Elizabeth, voy a escribir aquí el orden. Profesora, yo tengo problemas, no sé, es que yo cambié el teléfono, yo no sé si al momento de configurar no veo la cámara, veo es la cuestión de iniciar video, desactivar audio, entonces no sé si lograré compartir con esta cuestión, ahora no sé qué pasó. Ajá, bueno. No sé si hablo entonces. Habla, ajá, pero en la próxima ronda de la próxima clase, Elizabeth, debes tratar de compartir la pantalla. Sí, es que no sé por qué tengo problemas con eso. Parece que cuando lo configure. Bueno, yo escogí, buenas noches compañeros, yo escogí el Código Penal de Nicaragua para compararlo con el Código Penal de Panamá. Y este Código Penal lo relaciono con la escuela ecléctica. ¿Por qué con escuela ecléctica? Porque se ve esa combinación en ambos de más bien de que es una mezcla de las tres escuelas. En la misma escuela se estudia al delincuente, se ve lo que es el criminal, las características del criminal, por lo menos en la escuela positiva, en la escuela clásica,
si el criminal decide delinquir. Y en escuela ecléctica, que es donde se ve el estudio o se aplica en ambos códigos, se ve la diferencia de que si son imputables o si es inimputable. Entonces, ambos códigos aplican ese estudio para poder relacionar al delincuente con el delito, si es imputable o si es inimputable. Y también tienen conductas tipificadas exactamente, así que se cumple la tipicidad en estos artículos. Y bueno, lo que más me llamó la atención de estos artículos, en realidad así, sin el PowerPoint no tengo el tema, pero aquí por encima, lo que más me llamó la atención del Código Penal de Nicaragua es que penaliza no fuertemente la amenaza, pero sí en días multa, por decirle, penaliza las amenazas. Sí, déjeme ver si lo tengo por aquí anotado, que yo los anoté, es que como me puse primerita y era con este problema. No lo veo. Voy a hablarle aquí de uno de los apuntes que tengo, porque no lo imprimí, no sabía que me iba a pasar eso, ustedes disculpen. Sobre las penas que se establecen en el código de ambos, yo saqué, nosotros tenemos en el Código de Panamá, en el artículo 50, como penas accesorias la inhabilitación de funciones públicas. Yo observé en el Código de Nicaragua, a diferencia del Código de Panamá, la de Panamá no es absoluta, no te inhabilita absolutamente de que no puedas volver a ya sea ejercer una función pública o demás. Lo que sí hace el Código de Nicaragua en su artículo 55, que habla de la inhabilitación de haber transcurrido luego de una pena, se inhabilitará absolutamente por la pérdida y incurrirá en la pérdida del cargo de empleo público, o en caso tal sea para reelegirse por algo de estas cuestiones políticas, no podrá reelegirse. Y también habla de otra inhabilitación de 6 a 20 años, y también consiste en la pérdida, a diferencia de cuando es acá las penas accesorias en el Código de Panamá, que es como un poco más suave, que inhabilita por cierto tiempo después de la pena cumplida, y la persona puede volver a reintegrarse en su trabajo o puede seguir ejerciendo un puesto público. Eso, dentro de las anotaciones que tengo aquí, observé eso, también el abono de la pena. En Panamá, si no veo esa figura de cuando ahora con el Código de 2007, cuando antes las penas corrían al mismo tiempo, ¿no? Si cometías un hecho delictivo de robo a la vez de homicidio, iban corriendo las penas ahí en el mismo tiempo. Ahora eso no se ve, esa figura no se ve en Panamá. En Nicaragua sí todavía se maneja esa figura y se ve en el artículo 68 del Código Penal de Nicaragua el abono del término de prisión preventiva, que ya sea de que haya salido absuelto por el caso y tenga otro, va el mismo, puede dar ese abono a la pena. También se ve en el código, a diferencia del Código de Panamá, la clasificación, las clases de medidas de seguridad. En la clase de medidas de seguridad, en el artículo 123 del Código Penal, habla de medidas de seguridad que son de carácter educativo, curativo y pueden cumplirse ambulatoriamente o en un centro de internamiento. O sea, que es decir, como que no es de estricto cumplimiento, que sea en un centro curativo, a diferencia en el Código de Nicaragua, en las medidas de clasificación en el artículo 100, las medidas de seguridad
son medidas privativas de libertad. El internamiento en un centro psiquiátrico, o sea, que de estricto cumplimiento, es decir, que no lo dejo a la libre si puedes hacerlo ambulatoriamente, sino que es de estricto cumplimiento y es de privativa libertad, a diferencia de lo que pasa aquí en Panamá, que lo mandan a cumplir una pena, pero no es privativa de libertad por tanto tiempo o no se priva de la libertad la persona. Acá sí se priva de libertad en Nicaragua, pero en un centro psiquiátrico, no exactamente en los centros penitenciarios. Y bueno, profesora, espero esto para la próxima clase tener más material y tener la cámara ya en buen estado. Buen estado. Acuérdate, acuérdate lo de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Ok, ya estoy trabajando en eso, ya lo estoy viendo, pero no sabía que era para hoy, pero bueno, igual no hubiese podido No, tener. es para partir del próximo miércoles. Ok. Bien, esto, Ámbar. Ámbar, yo les voy a pedir que a partir del próximo miércoles estén en vista, por favor. Dime, Ámbar. Listo, ¿ya puedo compartir pantalla aquí? Sí, ya puedes compartir pantalla, mi amor. Es aquí donde dice share. Share Sí, screen. donde dice share screen, exacto. Ok, ya voy compartiendo. Profe, disculpe que no le puedo prender la cámara, pero el internet se me está cayendo también a cada ratito. Ajá. Ok, voy compartiendo pantalla, a ver si me da la opción de compartir pantalla. Digo yo que es aquí. Listo. Allí ya ven la pantalla. Sí se ve. Ajá. Ok, profesora. Déjeme, que no sé por qué no está en el inicio. Ya estamos viendo perfecto. Sí, pero es que aquí, ok, acá es a donde. Aquí es donde dice. Ok, usted nos indicó que era necesario poder mostrar el índice del mismo, disculpe, del código como tal. Bueno, quiero... Lo más grande. Ajá. Exacto, eso es lo que te... Disculpen todavía no estoy tan diestra en esto, pero lo que vean más que todo, aparte del índice, a ver si, ahora sí. Bueno, como pueden observar ahí, tenemos la legislación un poco parecida en cuanto a la forma en la que está estructurada el código. Si ven de la mano izquierda, ven lo que es el índice de Costa Rica, que también en el título primero se plantea lo que es la ley penal, igual que en Panamá. Se plantean también lo que son hechos punibles, el autor, la extinción de la acción penal y de la pena, y de la extinción de la medida de seguridad y consecuencias civiles en el hecho punible. Eso en el caso de Costa Rica. En Panamá también lo tenemos planteado de esta misma forma, pero también tenemos, que más adelante te lo voy a explicar, una forma diferente a la cual finaliza nuestro código penal en lo que es al Código Penal de Costa Rica. Tenemos tipificado también, en modo general, lo voy a ir mostrando, la misma cantidad de delitos. La diferencia está en que hay ciertos delitos aquí en Panamá que tienen una pena mayor a la pena de lo que se plantea en Costa Rica. Eso lo vemos en general en la mayoría de delitos, pero más sobre todo en la parte del aborto. Bueno, aquí es como la continuación de lo que es el índice entre el Código Penal de Costa Rica y el Código Penal de Panamá. Lo he puesto así para que vean que no es como tanta la diferencia. De pronto cambiará el orden, pero pues tenemos básicamente tipificados los mismos delitos, lo que es el tema del aborto igual, a diferencia que allá tienen lo que es el aborto con consentimiento. Como tal no está aprobado, pero sí lo que acá lo vemos como eximentes, allá lo tienen como consentimiento. Bueno, como les mencionaba anteriormente,
cómo está estructurado el Código de Costa Rica. El Código de Costa Rica lo vemos que también, al igual que Panamá, tiene una ley penal. Allá se estructura de una forma más directa, acá de modo general. Allá se ven los delitos igual que acá, pero ellos tienen los delitos primero, nosotros tenemos las disposiciones generales. Y de último, entonces nosotros tenemos los hechos punibles y ellos acaban con las contravenciones. Pero ¿cómo está estructurada esta subdivisión en cada código? Bueno, lo vemos acá. En el caso de Costa Rica, ven que existen divisiones entre las normas preliminares, de las cuales se menciona que dentro de las normas preliminares está el principio de tipicidad y la legalidad, la prohibición de las figuras analógicas y el valor de suplitorio del Código Penal. Esto también se ve observado en la aplicación del espacio de la territorialidad en el artículo 4. Nosotros también lo tenemos en ese sentido, del espacio de la territorialidad, de las normas. Aquí por eso es que hago la comparación. Tenemos las legislaciones muy similares. Y también vemos lo que son los hechos punibles, a donde se juzgará la conformidad a las leyes vigentes de la época de su comisión, al igual que acá. Ningún hecho que haya sido registrado antes de esa ley se hará contar, porque en este caso hay, bueno, eso es otra cosa que quería aportar. Hay delitos en Costa Rica que la ley sí no suele ser retroactiva. Ciertos delitos, no son todos. Y también, bueno, vemos acá lo que son los hechos punibles, que como bien lo saben es la acción u omisión voluntaria querida por el sujeto activo, el hecho punible que se estipula de acuerdo al tiempo y la forma. En Panamá esto también lo vemos aquí reflejado. En la ley penal también se estipulan lo que son las normas preliminares, la aplicación del tiempo, como lo mencioné anteriormente, y la aplicación de la ley en las personas. También vemos lo que son los hechos punibles a forma de tiempo, lugar, y vemos las causas de justificación. Eso es lo que les mencionaba anteriormente, que hay ciertos delitos en Costa Rica que lo tienen tipificado. Vamos a decir que sale un delito y por debajo sale un señalamiento que dice la causa de justificación. No es que hay que ir a otro lado a buscar exactamente cuál es la causa de justificación. Por lo menos en el portal a donde yo ingresé lo tenía así estipulado. Y también vemos lo que son las clases de pena, vemos la aplicación de las penas en los capítulos y demás. Esto también está parecido a lo que es la legislación en Costa Rica. Bueno, en este sentido yo lo he puesto así para que sepan la comparación, pues, entre los delitos de contra la vida y la integridad. Acá igual lo tenemos, o sea, hay mucha legislación parecida, y en ese sentido, yo le hablaba también de los delitos sexuales. Sí tiene similitud, pero si bien es cierto, ya tienen leyes más existentes en cuanto a este tipo de delitos, que Panamá posiblemente todavía no las tiene o las tiene, pero no al mismo nivel de hecho de pena. Vemos también, bueno, una nota importante que yo le quería plantear aquí es que en Costa Rica se pone lo que es la habitualidad del delito. Muchas veces hemos escuchado que acá en Panamá se nombra si la persona es primeriza en delito o si es recurrente. Acá sí lo tienen es primo estipulado. delincuente, sí. Exacto. Entonces aquí en Costa Rica sí lo tienen, bueno, allá en Costa Rica sí lo tienen estipulado así como artículo ya planteado, pues, dentro del código, y el cual redacta que será declarado delincuente habitual quien después de haber sido condenado en el país o en el extranjero por 2 o más delitos dolosos que cometiere en el otro y se demostrará su inclinación de delinquir, no se tomará en cuenta para la declaración de habitualidad de los delitos políticos o fiscales. O sea, no sé aquí en Panamá exactamente cómo lo tienen estipulado, si también ven lo que son los delitos que haya pasado en otros países, pero por lo menos aquí en Costa Rica, allá en Costa Rica, disculpe, sí lo tienen estipulado así. Y también la personalidad del delito. También se plantea que será declarado delincuente profesional quien haya hecho su conducta delictuosa o de un modo de vivir. Es lo que más o menos se plantea arriba, pues que la persona que esté acostumbrada a delinquir, que ya esto se va tomando como en cuenta y, por ejemplo, acá lo vemos también como una persona recurrente, pues.
la tipología del delito en Costa Rica, cómo se ve planteado. Yo, profesora, eso era lo que usted nos hablaba en la clase anterior, de si el delito era circunstancial o básico. En este caso yo quise hacer el planteamiento de que en Costa Rica, o sea, quise agarrar un artículo de Costa Rica y una en Panamá para que se pudiera entender. Por ejemplo, se habla de delito circunstancial cuando bien es cierto, dentro del artículo nos menciona algún hecho de circunstancia. Entonces, como lo ven planteado aquí, se impondrá la pena de 1 a 6 años a quien haya dado muerte a una persona hallándose en agente de estado de emoción de violencia que las circunstancias hicieran excusables al mismo. La pena podrá ser aumentada por el juez sin que pueda exceder 10 años a la víctima que fuere de comprender el inciso primero del artículo anterior. Ok. Un minuto, Ámbar. ¿Quién es Lamar Roach? ¿Qué? Aquí está quiere entrar Lamar Roach. ¿Quién es? Profesora, creo que es la compañera Fátima Hernández. Fátima. Ajá, disculpa, Ámbar. Sí. Continúa, ajá. Ok, entonces como bien lo menciona, se habla de un delito circunstancial cuando el mismo artículo nos tipifica que hay algún tipo de circunstancia o hecho. En este caso, en Costa Rica, se ve planteado que existe quien haya dado muerte a una persona hallándose en agente de estado de emoción violenta que las circunstancias hicieron excusable. O sea, habla de una circunstancia. Por ende, si se pudiera tipificar en algún título, este artículo sería de delito circunstancial. Y bueno, he querido buscar más o menos el mismo artículo basado en Panamá, pero preferí pues hacerlo inverso para que se pudiera entender. Se habla de un delito básico cuando no se explica en general algún tipo de delito. En este caso, se dice quién, a ver, la diapositiva, ok. Se dice aquí, quien ofenda la dignidad de la honra o el decoro de una persona mediante escrito o por cualquier forma estará sancionado con 60 a 120 días de multa, disculpen. Ok, como le he mencionado, no se plantea, o sea, es un modo general, no se plantea algún tipo de delito. Por eso lo he mencionado que aquí se hace un tipo de delito básico. Profe, no sé por qué no se me refleja la otra diapositiva, pero me falta... Acuérdate que esto es por parte, acuérdate que es por parte, ajá. No se te refleja la otra diapositiva, bueno, no importa. Ok, me falta pasarlo al área de las escuelas. Pienso yo que por el tipo de código tan general que tiene Costa Rica, bueno, general y estructurado en ciertas partes o en ciertos libros, yo diría que también es como un tipo de escuela causalista porque se habla de que para que sea causalista tienen que existir actos u omisión o hechos punibles. Y en Costa Rica se refleja bastante en el código en modo general este aspecto. Y bueno, vemos que en el código panameño pudiera yo considerarlo, aunque no sé, no lo he visto planteado así como tal, que sea mixto porque une tanto la legislación, tanto las escuelas positiva y clásica. Entonces diría yo que tiene parte y parte de las dos tipos de escuelas. Eso en ese sentido, profesora. Con esto, no sé si me hace falta algo en la presentación. Usted me puede hacer la acotación. Deja de compartir. Ok, vamos a ver. A ver, yo voy a dejar de compartir. Sí, por favor, ok. Ya, gracias. Fíjate, acuérdense que esto ustedes lo van a hacer por partes. Ahora tú tomas una figura delictiva, en específico la comparas con la misma figura aquí en Panamá y a eso le estableces una comparación con la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Busca el tema, busca esas figuras delictivas que hayan sido llevadas a la Corte Penal Interamericana, no, perdón, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Esa sería la que te corresponde para la próxima. Ok, profe. Gracias. Cada miércoles vienen preparados con 2 figuras delictivas de ambos códigos, una figura delictiva, la misma figura delictiva para ambos códigos y el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre ese tema. Ahora ustedes pueden estar con 2 figuras delictivas, varios conversatorios, porque tenemos que hacerlo más rápido porque todos tengo que evaluarlo varias veces. Vamos muy bien, Ámbar. Vamos con Jorge Rodríguez. Jorge. Profesora, hola. A mí me tocó Ecuador. Yo estoy investigando sobre el Código Penal de Ecuador. Ahorita mismo estoy haciendo el análisis general del código, organizando la estructura del Código Penal de Ecuador y localizando los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hasta el momento tengo 2, ambos son de Ecuador, porque, bueno, es el país en el que me tengo que enfatizar. Pero ahorita se me dificulta un poquito darle mayores avances. Tampoco es que tenga muchos, pero bien, fíjense, estoy un tenemos, poquito complicado. muy bien, Jorge. Nosotros tenemos que ir ya aterrizando en esto. Tenemos que ir aterrizando en esto porque acuérdense que cambiamos las evaluaciones de los artículos por estas evaluaciones en nuestro conversatorio. Ustedes tienen que estar compartiendo la pantalla, se deben poner en vista. Y hay algo importante. No necesariamente la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la tienen que buscar del país que usted le tocó. Si usted encuentra que ese tema hay con respecto a Panamá, lo puede poner de Panamá. Lo puede poner de Panamá. Lo que no puede hacerlo es de otro país que no tenga nada que ver con el código penal del país que usted le tocó o de Panamá. Seguimos con Keila. Keila. Hola, profesora. Dime, mi Ok, amor. Ajá. si me permite compartir entonces la pantalla. Ya puedes compartir, mi cielo. Voy un momentito. ¿Me avisa si se ve? No, todavía. Pongan, ya va a cargar, ya está cargando. Me avisa si se ve Sí, ya. ya se ve, Keila, ya se ve. Ok, el código que escogí fue el del país de Perú. Pues aquí, empezando, pues les muestro lo que es el índice del Código de Perú. Solamente les estaría mostrando lo que es el libro primero, porque si mostraría todos los libros, creo que todos los... No, exacto, porque esto es no por abarcaría parte. mucho, exacto. Esto es por parte, ajá. Entonces, el libro primero de Perú, pues podemos ver de que ellos no tienen dentro del libro primero los principios generales, sino que lo tienen pues como arriba. Nosotros los contamos de una vez en nuestro código. Acá está entonces el de Panamá. Vemos que entonces de una vez se cuenta ya, y acá ellos lo tienen como aparte. El título, el libro primero, pues es literal casi igual al de nosotros en Panamá. Pues habla de los principios básicos, habla de la aplicación, habla también de lo que es, aquí en Panamá vemos que tenemos tiempo, espacio y persona. Ellos acá también tienen casi lo mismo, solamente que espacial, temporal y personal. Vemos de que en Panamá, pues en el título segundo hablan de los hechos punibles. Acá también se habla de los hechos punibles. Lo que sí podría destacar es que Perú explica un poco más detalladamente en base a los principios. Ellos detallan cada principio. Dicen, principio de legalidad es esto, principio de inmediatez es esto. Si vemos nosotros nuestro código,
no es que no es que pongan la palabra principio de legalidad es esto, sino que el artículo habla en base a eso y uno lo interpreta o lo dice textualmente, pero en Perú sí lo detallan tal cual como si fuera una definición, como si fuera un diccionario más o menos. Entonces, después vemos que el título tercero habla de las penas, igual que Panamá, que habla entonces de las penas sustitutivas, accesorias. Ellos también clasifican las penas. Vemos que es casi similar. Después en el título cuarto hablan de las medidas de seguridad. Panamá entonces sigue entonces acá hablando de las penas en el título cuarto. Ya entonces en el título quinto habla de la extinción de pena. En Perú habla también de la extinción de la pena. Y el título sexto pues habla de la reparación civil y consecuencias accesorias, que es lo mismo que establece también Panamá en la responsabilidad civil. En el libro entonces segundo, tanto de Perú como de Panamá, ellos cuentan los libros, en el libro segundo empiezan desde el artículo 1. Nosotros empezamos la composición, la estructura del código desde el libro primero. Entonces ellos empiezan a contar el artículo 1 en cada libro. O sea, ellos tienen 3 libros. El tercer libro es faltas, que es la falta a la persona, al patrimonio, a las buenas costumbres. Y entonces el libro segundo es solamente detallando los delitos. Contiene 19 títulos con 452 artículos y Panamá tiene 16 títulos con la totalidad de 458 artículos. Aquí hice una comparación un poco de un delito. En Panamá, este es el delito de pornografía infantil, que en Panamá sería el artículo del 184 al 185, y en Perú sería el 129. En Panamá vemos que para poder completarlo, ellos se basan de 2 artículos. Perú solamente se basa en uno solo, que es el 129, que establece toda la figura delictiva. Aquí no sale todo completo porque me iba a salir muy pequeñas las palabras, pero en Panamá se basa solamente en quien produzca, materialice la pornografía, la comercialice, exhiba, publique, publicite, difunda o distribuya a través de internet o cualquier medio masivo. Y la pena aquí en Panamá es de 5 a 10 años. El agravante sería si es un menor de 14 años, entonces la pena sería, si no me equivoco, de 10 a 15. No lo encuentro en los apuntes, pero entonces en Perú vemos que en todo el artículo completo detalla todo lo que es entonces el delito de pornografía infantil. Aquí es un poco más como abierto al hecho de que también mencionan que si importa o exporta por cualquier medio objetos, libros, escritos, imágenes, videos o audios que realicen en vivo de carácter sexual y participen menores de 18 años, será sancionado. La pena es de no menor de 6 hasta 10 años y también tiene su agravante, que sería si es una menor de edad de 14 años, si el material se difunde por medios tecnológicos masivos y si se realiza por miembros de una banda u organización criminal. Entonces, vemos que es un poco más, digamos que comprende más amplio el delito en sí, porque hay veces que el delito de pornografía infantil muchas veces se tiende o se limita de que si son imágenes o si son dibujos, si debería ser tipificado como pornografía infantil o no. Y vemos entonces que en Perú tal vez como que abre un poco más el compás de que también contempla lo que es los libros, imágenes, y también inclusive hasta audios. Entonces, es algo que tal vez Panamá no lo vea tan abierto en esa forma.
Y entonces yo podría decir pues que de ambas, pues se ve que la escuela en Perú es un poco más clásica, tiene un poco más rasgos clásicos, pero que ambas a su vez tienen pues también características de la escuela ecléctica. Así que por ahora, profesor, es lo que tengo y poco a poco entonces estaría investigando más del tema. Muy bien, Keila. Seguimos con Margerlin. Ah, no, sigue Daniel Vallejo. Daniel Vallejo. ¿Qué tal, profesora? Bueno, yo tengo son apuntes, no tengo como tal una presentación, pero igual me ha parecido bastante interesante el análisis del código chileno, sobre todo porque a diferencia del código nuestro, al principio, como bien mencionó la compañera Keila, se habla de los postulados básicos, acá no se habla de ellos, se comienza hablando de lo que es la responsabilidad criminal, te habla de los delitos, te explica cuál es el concepto de delito, y me parece bastante interesante que ellos hablan de que hay delitos que no se finalicen y hay delitos en tentativa. Acá solamente vemos la tentativa o se consumó o está en grado de tentativa o simplemente no se realizó. Ellos hablan de un delito simple, frustrado, y que de hecho nos dicen el delito simple, frustrado, cuando el delincuente pone de su parte todo lo necesario para que el delito, que el crimen o simple delito se consume y esto no se verifica por causas independientes a su voluntad. Y nos habla de tentativa cuando el culpable da principio a la ejecución del crimen o simple delito por hechos directos, pero faltan uno o más para su complemento. Entonces es bastante interesante esas dos figuras porque aquí, por lo menos en Panamá, si por lo menos se interrumpen, lo ven como tentativa, acá lo ven como frustrado, no lo ven como una tentativa. De hecho, cuando nos hablan también de los delitos, nos dicen de que hay faltas, de que hay delitos graves, de que hay delitos simples y demás. Y hablando de eso, pues me llama mucho la atención, por lo menos que dentro del título que habla del capítulo que habla de las amenazas atentando contra las personas y propiedades, pues se ve el tema de amenazas entre particulares que, como bien sabemos, eso no le compete a la jurisdicción penal, sino a la jurisdicción administrativa. Y bueno, el tema de las propiedades incluso también podría verse dentro de la jurisdicción administrativa dependiendo de qué sea el hecho, ¿no? Cuando, por lo menos específicamente hablando del tema de los jueces de paz, que nos hablan hay una interrupción en la convivencia pacífica de la propiedad, y bueno, si ya estaríamos hablando de un tema de inviolabilidad de domicilio, ya sería otra cosa. También nos habla de las personas que son responsables del delito, nos establecen las penas. En cuanto a la estructura, la verdad es que he visto que el código chileno está, por lo menos para mi lectura, me parece mucho mejor estructurado que nuestro código. Explica mucho más cada institución, no es tan escueto, no deja las cosas tanto a la interpretación. Te dice alguna frase, alguna palabra y te la desarrolla totalmente. O sea, todo lo desarrollan. También nos habla de las circunstancias que eximen de responsabilidad penal, que son bastante parecidas a las que nosotros tenemos. Nos habla de que el loco, demente, a no ser que se haya obrado un intervalo lúcido, y por el que cualquier causa independiente de su voluntad se haya privado de totalmente razón. Y esta figura también me parece interesante, porque sería bueno ver cómo ellos ven ese tema de cómo podrían verificar si la persona al momento en que estaba cometiendo el ilícito estaba lúcido o no. Acá, pues, lo que yo he visto es que simplemente se lleva a la persona a medicina legal y se determina de que, pues, es inimputable o tiene algún grado de imputabilidad disminuido. Bueno, también nos habla de crímenes y simples delitos. Y esto es interesante. Los crímenes como el grado más grande, más alto, y los simples delitos son como los más bajos. Ellos sí hacen siempre esa diferenciación. Hablan de crímenes, simples delitos y hablan de faltas. Nuestro Código Penal solo habla de delitos. No hace diferenciación entre, bueno, sí se habla del tema agravado, pero acá lo ven como crímenes. O sea, los tienen separados. Crímenes o simples delitos. Hablan de delitos contra la seguridad exterior y la soberanía del Estado, que es bastante curioso,
porque lo contemplan en el título 1. Este tipo de delitos en nuestro Código Penal, pues básicamente están en lo último, que ya hablan de los delitos contra el Estado. También nos hablan contra los delitos que son contra la seguridad interior del Estado, y hablan de delitos que afectan los derechos garantizados por la Constitución. Acá se puede ver ese tipo de delitos, por lo menos en el mismo, donde se habla de la inviolabilidad de domicilio. Nos habla de que el funcionario público que allanare residencias sin la autorización debida y demás, más o menos así es la redacción. Pues haciendo un poco de analogía, pues evidentemente sabemos que el domicilio es inviolable y se podría considerar como un delito que afecta un derecho que está garantizado por la Constitución. Y bueno, eso es lo que tengo hasta el momento. Espero la próxima clase sí traerle una diapositiva y pues poner los índices de manera mucho más estructurada. La verdad que me ha parecido muy interesante el estudio de otra legislación, sobre todo porque cuando comienzo la lectura siento que realmente estoy leyendo algo totalmente nuevo, porque para bien o para mal nuestros códigos tienen una redacción bastante similar, pero al momento en que comienzas a estudiar una legislación extranjera, incluso utilizan una terminología totalmente distinta. Pero la verdad que ha sido bastante fructífero pues el estudio de otra legislación y pues para el desarrollo de la clase. Muy bien. Margerly. Son las 8 ya. Ustedes tienen clase. Sí. Tienen clase, Margerly. Tú empiezas tú vas a hacer la primera, después seguiría Jaime, después seguiría Tolentino para el próximo miércoles, y entonces ya le incorporarías la jurisprudencia, Margerly. ¿Oíste? Profe, una consulta. Me iba a preguntar, y lo primero que le iba a preguntar era, ¿cuál es la diferencia entre presidio y prisión? ¿Cuál es la diferencia entre presidio y prisión? Bueno, en realidad no debe haber ninguna diferencia porque ambas implican un centro penitenciario. Eso es en principio. Lo que pasa es que ven la prisión como el nombre de la consecuencia jurídica de la figura delictiva, y el presidio entonces como el centro, como la estructura, como la infraestructura donde se va a cumplir la prisión. Pero en Venezuela una de sus penas es ir a prisión o ir a un presidio. Aquí ir a prisión, a ver, léelo. A ver, dice, las penas corporales que también se denominan restrictivas de la libertad son las siguientes: presidio, prisión, arresto, otro tipo de Entonces penas. puede ser, según lo que ellos ponen allí, puede ser, porque esto tiene que ver con el contexto del lugar, puede ser que ese presidio no es en un centro penitenciario como tal, donde haya mínima, media o máxima seguridad, sino que sean centros penitenciarios temporales o centros penitenciarios donde se va por menor tiempo de duración. Ok, ya entonces comprendo. Pero te lo estoy diciendo desde el punto de vista de la doctrina. Hay que ver cuál es el concepto que puedan tener ellos en Venezuela. Comprendo. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Otra pregunta? Cristalino. Bien. Entonces, hay algo, solamente quería hacer un comentario rápidamente de lo que estaba señalando Vallejo en cuanto a la figura de la tentativa. Fíjense que allá en Chile se habla como tentativa y eso ubica al lector. Acá no hablamos de la tentativa, sino como formas imperfectas del delito. Y esa forma imperfecta del delito es la tentativa, aunque también tenemos hay una clasificación de lo que es la tentativa acabada y la tentativa inacabada. Ahí es más bien
el aspecto de la nomenclatura. Y esto, yo siempre he dicho que debe identificarse, porque si usted no sabe cuál es la forma imperfecta del delito, usted no es abogado o usted no es penalista, usted no va a identificar que esa es la tentativa. Es como el concurso de delito, que hablan de unidad y pluralidad del hecho punible. Y ahí ponen al delito continuado, al concurso real y al concurso ideal. Bien, jóvenes, una última recomendación. Mídase, tómese el tiempo de 10 minutos. Acuérdese que no son todos los delitos que usted va a hablar. Usted va a seccionar por delitos, porque si no, no va a alcanzar el tiempo y no vamos a poder realizar esto. Y usted, cada vez que nosotros tengamos clases, usted debe hablar. Usted debe hablar. Le voy a ir dando la palabra a los que no hayan hablado y así sucesivamente. Entonces, jóvenes, los quiero mucho. Esto lo voy a colgar. Acuérdense, está en su canal YouTube. Nos vemos. Dios los bendiga ricamente. Una pregunta. Buenas noches, profe. Dime, Tolentino, dime, perdóname. Para estar buenas noches. o sea, Ajá. para estar un poco claro en esa misma línea, es comparación de los códigos, dos tipos penales de ambos códigos, Ajá. el fallo de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos del país, del código o del país nuestro. Sí, dependiendo de la figura. Lo que pasa es que de Panamá no hay mucho. Ajá. Si hubiese con respecto a la figura delictiva que vas a analizar y hay de Panamá, bueno, de Panamá. Pero si no, del país que te tocó, del código del país que te tocó. ¿Ok? Perfecto. Bien. Gracias, profesor. Bien, jóvenes, los quiero. Dios los bendiga ricamente. Hasta luego. Acuérdense que esto es en canal YouTube. Profe, ¿me puse en la lista? Sí, ya te puse. Gracias.